Capítulo 2. Los poderes psíquicos que lleva usted dentro. Todos poseemos poderes psíquicos, es decir, somos conscientes de hechos y experiencias que trascienden a los 5 sentidos. Mientras escribía este capítulo, recibí una carta de una hermana mía, perteneciente a una orden religiosa de monjas dedicadas a la enseñanza, en Inglaterra. Me decía en la carta que veía claramente a un grupo de personas en mi silenciosa casa, rezando la víspera de Navidad. Miró, en sueños, al reloj, que marcaba las 12 en punto, y sobre el reloj se leía el rótulo Beverly Hills. Desde hace 21 años, un grupo de amigos míos celebraba la secular Navidad mística conmigo. A las 12 en punto de la noche penetrábamos y seguimos penetrando en un silencio prolongado, meditando algunas verdades tan antiguas como los siglos. Mi hermana estaba despierta en Inglaterra, pero presenció toda la escena y oyó las instrucciones que yo impartía al grupo antes de entrar en el silencio. Solo existe una mente, y ella, mi hermana, antes de quedarse dormida, mientras pensaba en mí y en la diferencia de la hora, sencillamente se sintonizó con nuestra reunión de medianoche y presenció y oyó la escena religiosa. Estos poderes están latentes en todos los hombres, pero a veces son despreciados, ridiculizados y desdeñados. Tenga usted presente este sencillo principio. Automáticamente se van desarrollando los poderes psíquicos a medida que se crece espiritualmente por medio de la oración, el estudio, la meditación y la visión mística. El desarrollo de los poderes psíquicos. Procure con todo cuidado que los poderes psíquicos que haya en usted sean usados para bendecir, ayudar, curar y dar alientos a la humanidad. Nunca emplee estos poderes para aprovecharse de una persona, ni para obstaculizar en manera alguna el ejercicio del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad que tiene todo el mundo. Si abusa de los poderes que laten en su mente, provocará usted una reacción desastrosa dentro de sí mismo, por la sencilla razón de que es usted el único pensador que hay en su universo. Y, como su pensamiento es creador, atraerá a su vida lo que afirma o cree respecto a los demás. ¿Cómo convertir en positivo lo negativo? Entrevisté en cierta ocasión a una joven que estaba profundamente preocupada por su divorcio inminente. Durante el periodo de meditación que siguió en mí a su consulta, entré en un estado mental sumamente pasivo, psíquico y receptivo, en que de repente se desarrolló ante mí una escena. Esta joven y un compañero suyo viajaban en un automóvil. El vehículo fue arrollado por un camión de carga en un cruce de carreteras, quedando aplastado el automóvil pequeño y pereciendo la joven y su acompañante. Cambié al revés la escena en mi mente, realizando la presencia de Dios en la joven, a través de la joven y en torno a la joven, y viendo y sintiendo que estaba guiada divinamente y vigilada en todo momento por el amor divino. Le pregunté: ¿piensa usted ir a su casa en automóvil particular para pasar las Navidades? Ella me contestó: algo me dice que no, pero una amiga mía insiste en que vaya con ella. Me dejará en mi casa y seguirá hasta la suya, que está unos kilómetros más adelante. Le indiqué que, por ningún motivo debería hacer el viaje en coche, y le recomendé que siguiese su orientación interior, que siempre trata de protegerla. En consecuencia,
canceló el viaje con su amiga y lo hizo en avión. La amiga se fue sola en su coche y en el camino fue arrollada por un camión de carga en un cruce de carreteras, muriendo en el accidente. Cuando se le presente una imagen psíquica de carácter negativo, vuélvala al revés elevándose a la altura debida en su conciencia. Además, si es posible, haga una advertencia a la persona interesada, indicándole que todos reciben guía y orientación si saben escuchar. Investigación psíquica. J.B. Wright, profesor de la Duke University, miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica de Gran Bretaña y de muchos laboratorios académicos del mundo entero, ha recogido un vasto caudal de datos comprobados sobre millones de casos, en los que intervienen poderes de clarividencia, en virtud de los cuales el individuo percibe cosas y situaciones a distancia, fenómenos de precognición, que es la capacidad de ver sucesos futuros como actuales en la propia mente, de telepatía, que consiste en comunicarse mentalmente con los demás a través del tiempo y del espacio, y de retrocognición, que consiste en poder ver acontecimientos del pasado. Todos estos poderes psíquicos están latentes en cualquier persona. La mujer que leyó la noticia de un fallecimiento antes de que ocurriese. En un viaje que hice últimamente a Kona, localidad situada en la costa occidental de la gran isla de Hawái, hablé con una camarera, quien me dijo que de cuando en cuando informaba a su familia de la muerte de parientes muy avanzados en años, de las que se enteraba por los periódicos locales. Ni uno solo de estos fallecimientos aparecía en la prensa, por mucho que se buscase en sus columnas. Generalmente se publicaba la noticia una semana o 10 días después. Esto es lo que se llama precognición. En sus años infantiles, le había pronosticado su madre hawaiana que tendría el poder de ver los acontecimientos futuros, y así lo había hecho hasta entonces. Indudablemente, la predicción le produjo una impresión indeleble en la mente subconsciente, que reaccionó en consecuencia. Como estaba en relación telepática con sus parientes, captaba como una estación receptora la noticia de la muerte inminente de sus parientes, que era conocida por la mente subconsciente de cada uno. Su percepción extrasensorial salvó la vida de su padre. Hará unos 6 meses que un radioescucha amigo mío me escribió, diciéndome que, mientras manejaba su automóvil por la autopista de San Francisco, de repente oyó la voz de su padre que le musitaba en el oído. «Hijo, reza por mí. He tenido un fuerte ataque cardíaco». Se fue acercando lo más que pudo a la vera de la carretera, hasta que encontró un lugar en que pudo detener el coche, y rezó por su padre con la siguiente afirmación: «La paz de Dios gobierna el corazón de mi padre. Dios lo está curando ahora y vela por él». Según dijo, estuvo orando en silencio de esta manera durante media hora, hasta que, de pronto, experimentó un gran sentimiento de paz. Al llegar a la primera ciudad, llamó por teléfono a la casa de su padre, y su madre le dijo que lo había llevado al hospital, porque había padecido un ataque cardíaco grave, mientras se dirigía en su automóvil al trabajo. Afortunadamente, logró parar el vehículo, aunque estaba en plena carretera, y dio la casualidad de que el que venía detrás de él era médico. Saltó de su coche, le puso una inyección de emergencia y lo llevó a un hospital cercano. La madre le informó que ya había pasado la crisis y que su padre le dijo: «Se lo comuniqué a mi hijo.
y me consta que sus oraciones me salvaron la vida. Este es un fenómeno de clariaudiencia, que consiste en oír con claridad la voz interna de la intuición o bien la de algún ser querido, que puede estar a millares de kilómetros, porque el tiempo y el espacio no representan obstáculo para el poder de las facultades mentales superiores. El padre experimentó un deseo intenso de comunicarse con su hijo, que es profundamente espiritual, y su subconsciente le transmitió el mensaje en forma de su propia voz que hablaba al oído del hijo, aunque estaba a casi 1000 kilómetros de distancia en aquel momento. La hora del ataque y la del mensaje que escuchó el hijo coinciden exactamente. Lo que este último hizo sin pérdida de tiempo salvó indudablemente la vida de su padre. Estos poderes están latentes dentro de usted y pueden extenderse al mundo entero sin limitaciones ni obstrucciones de tiempo y espacio. Pueden mandarse mensajes telepáticos a un conferenciante. Cuando doy mi conferencia sobre un asunto particular los domingos por la mañana, hay hombres y mujeres del auditorio que buscan la contestación a determinadas preguntas o problemas. Frecuentemente me mandan un mensaje a la plataforma en que actúo y tengo que desviarme del tema principal para contestarles, pero siempre vuelvo a mi asunto. Después de la conferencia, muchos de ellos hacen comentarios como el siguiente: estaba deseando que respondiese usted a la pregunta que formulaba mentalmente, y así lo ha hecho. Es que proyectaba su pensamiento hacia mí cuando estoy hablando, y respondo. Esto es lo que se llama telepatía. Estoy abandonando este mundo, dijo. Hace poco, una mujer de 92 años me llamó por teléfono y me rogó que fuese a visitarla a una casa de retiro. En cuanto llegué, me dijo que iba a entrar en la dimensión inmediata, dentro de una semana, indicándome la hora y el día. Todo ocurrió como lo había predicho. Conoció por intuición el momento de su deceso y me informó de que había sido visitada por seres queridos de la próxima dimensión, quienes la advirtieron que estaban esperándola. La próxima dimensión de la vida interpenetra este plano, y nuestros seres queridos están constantemente rodeándonos, con solo la separación de la frecuencia. Según ella misma me dijo, esta anciana estaba rodeada de una nube de testigos, que observaban su paso a través de otra fuerza, para llegar a la casa de múltiples mansiones de nuestro Padre. Las palabras de despedida que me dirigió fueron: me voy con gusto, mis 3 hijos me estarán esperando allá arriba en el más allá. La Sociedad Norteamericana de Matemáticas. Esta distinguida institución científica, después de estudiar y comprobar los millares de experimentos realizados por el Dr. Ryan de la Duke University sobre telepatía, clarividencia y precognición, declaró que sus conclusiones eran acertadas. Estas facultades extraordinarias de la mente pertenecen al campo de la parapsicología, como hoy se le denomina. Oyó una voz misteriosa y encontró el testamento. El año pasado vino a visitarme una viuda para decirme que su marido, poco antes de pasar a otro plano, le comunicó que había otorgado nuevo testamento, dejándole todos sus bienes raíces. Su abogado no sabía nada de testamento nuevo alguno. El que tenía en su poder era de fecha de hacía 10 años. Le aconsejé que pensase y dijese: la inteligencia infinita sabe dónde está el testamento y me lo está revelando. Había buscado por toda la casa, pero sin resultado alguno.
Sin embargo, a los 3 o 4 días de haber empezado a rezar, oyó claramente la voz de su marido en la cocina, donde estaba planchando. Busca en el capítulo 45 de Isaías. Así lo hizo, y ahí encontró el Testamento Nuevo, firmado por 2 testigos. Todo él redactado en estilo legal, con su fecha y la firma del interesado. Intuitivamente, sabía que su marido vivía todavía y se interesaba mucho por su bienestar. Siente su presencia en la casa con bastante frecuencia. La mente subconsciente de la mujer respondió a sus oraciones y habló con la voz de su marido, a la que obedeció inmediatamente. En la próxima dimensión, la conversación solo se efectúa con el pensamiento, pero su subconsciente hizo que el pensamiento o deseo de su marido se manifestase con el vibrar de su voz. Experimentó la mujer el gozo de haber sido escuchada su plegaria. En realidad, poco importa si fue su mente subconsciente la que dramatizaba la voz de su marido, o si el pensamiento de éste se hizo audible a través de su subconsciente, porque solo hay una mente común a todos los hombres, y en ella estamos todos sumergidos. Hablar con los muertos, como se les llama, es una experiencia común. Visité hace poco un hospital local para ver a un hombre que estaba para pasar a otra vida, según dijo. Los médicos le daban solo unas cuantas horas de vida. Rezamos juntos y de pronto me dijo: Jimmy, Mary y Jean están aquí. Se puso a conversar con ellos. Eran sus 3 hijos que habían pasado a la próxima dimensión. Luego me dijo: Tadeo está aquí. No sabía que hubiese pasado a otra vida. Su esposa, que estaba presente, me dijo que probablemente estuviese delirando. No había nada de eso. Hablaba con toda cordura y celebró una animada conversación conmigo. Una semana más tarde, se enteró la mujer de que su hijo Tadeo había muerto en Australia. Este hombre había visto realmente a todos los miembros de su familia que habían pasado a mejor vida. Sus seres queridos estaban rodeándolo y animándolo, sin las trabas de los conceptos de tiempo y espacio, porque moraban y operaban en cuerpos de la 4ª dimensión. Cuando se desprendan de nuestros ojos las cataratas de la superstición y se desvanezcan los efectos del lavado teólogo de cerebro de millares de años, veremos y oiremos a nuestros seres queridos que nos están rodeando, como las ondas de la radio o de la televisión, transportar sinfonía y voces que repercuten dentro y fuera de nuestros hogares. Solo que moveremos un dial para probar que la música, la gente y las voces están verdaderamente en nuestra habitación. Un oficial del ejército oye la voz de su hermano que le dice: te salvarás. Hará unos cuantos meses hablé en un banquete organizado por cierto club. A mi lado estaba sentado un oficial del ejército. Acababa de regresar de Vietnam. Me dijo que él y su hermano habían sido heridos cuando patrullaban y que su hermano había muerto por efecto de las heridas antes de que pudiese llegarnos ayuda alguna. Entonces ocurrió algo sumamente extraño. Su hermano se le apareció y le dijo: los médicos no andan lejos, voy a decirles dónde estás y te salvarás. Al cabo de una media hora, se presentaron 2 médicos que le atendieron y le dijeron: se nos ha aparecido un oficial, sin saber de dónde pudo salir, y nos indicó la dirección concreta que debíamos seguir para llegar aquí. Hicieron la descripción del oficial, que correspondía puntual y detalladamente a las señas de su difunto hermano.
Horas más tarde, el helicóptero lo transportaba a un hospital militar, donde se recuperó rápidamente de sus heridas. En realidad, no hay nada extraño en todo esto, si se detiene uno a reflexionar un poco lo que pasa. Somos seres mentales y espirituales. En cuanto abandonamos el cuerpo, asumimos otro de 4 dimensiones. Podemos ver y ser vistos, entender y ser entendidos, y tener una memoria perfecta. En otras palabras, nuestra personalidad no muere nunca. Este individuo tenía un vivo deseo de salvar la vida de su hermano. Su mente subconsciente sabía dónde estaban los médicos e inmediatamente lo proyectó hacia ellos, lo cual fue la causa de que los médicos le diesen. Además, el subconsciente le dio poder para hablar y dictar órdenes. Hoy es bien sabido en los laboratorios científicos y académicos que se puede pensar, sentir, ver, oír y viajar independientemente del cuerpo físico. En otras palabras, todas las facultades de nuestros sentidos pueden duplicarse exclusivamente en la mente. La inteligencia infinita no comete errores y por tanto, sus designios fueron que utilizásemos todas estas facultades por encima del cuerpo y del medio ambiente físico. El cuerpo sutil, que a veces se denomina cuerpo de 4 dimensiones o de la 4ª dimensión, puede aparecerse y desaparecer a voluntad, transponer puertas cerradas, transmitir mensajes, mover objetos pesados. Téngase presente que podemos poseer cuerpos hasta el infinito. Son cuerpos enrarecidos y sutilizados, que vibran a una frecuencia molecular más elevada. Es algo que hay en nosotros, que no nació nunca y nunca morirá. El agua no lo moja, el fuego no lo quema, el viento no lo apaga. Es nuestro yo espiritual. Vamos de mansión en mansión, porque no hay límites para la gloria que es el hombre. Puntos que deben recordarse. 1. Todos los seres humanos poseen poderes y capacidades psíquicas que trascienden al conocimiento adquirido por los 5 sentidos. A veces suena el teléfono y usted sabe quién es el que llama. Esto se denomina telepatía. Captamos el pensamiento de la persona que nos llama. 2. Al desarrollar sus poderes psíquicos, hay que poner sumo cuidado en utilizar la capacidad psíquica individual para bendecir, sanar y dar ánimos a los demás. No debe usted jamás emplear su conocimiento o su poder psíquico para imponer su voluntad a otra persona o aprovecharse de ella. Si lo hace así, corre usted peligro. 3. Cuando ve usted algo negativo relacionado con algún ser querido, amigo o cliente, puede volver las cosas al revés, realizando la presencia de Dios en la mente y el corazón de dicho individuo. Esto significa penetrar en una realización vívida de la presencia del amor divino, de la armonía, de la ley y el orden de Dios donde está la persona. Debe saber usted que la guía de Dios se impone. Entonces modificará totalmente lo que hay de negativo en el subconsciente del otro. 4. Si desea usted alguna información específica respecto a sus problemas personales mientras escucha una conferencia sobre las leyes mentales y espirituales, proyecte su pensamiento hacia el conferenciante y verá cómo responderá casi siempre. 5. Mucha gente sabe con exactitud la fecha y la hora de su paso a otro plano. Estar en comunicación con su mente subconsciente, que lo sabe y lo ve todo. 6. La Sociedad Norteamericana de Matemáticas, prestigiosa institución científica, ha declarado válidas y acertadas las conclusiones a que ha llegado el Dr. Rhine con sus experimentos sobre percepción extrasensorial. 7. Es posible oír las voces de los seres queridos que han pasado a la próxima dimensión.
Su deseo de proporcionarle alguna información que está usted necesitando, como la localización de un testamento perdido, hace que sus deseos o pensamientos puedan ser oídos con toda claridad. Siga estas instrucciones y obtendrá la respuesta deseada. Son las maravillas de su mente profunda. 8. Muchas personas que están a punto de pasar a mejor vida celebran conversaciones animadas y afectuosas con sus seres queridos que fallecieron hace mucho tiempo. El que está a punto de pasar a otro plano se encuentra en ambas dimensiones a la vez y ve y oye a sus seres queridos, que lo rodean y consuelan. De hecho, están allí para bendecirlo y ayudarlo en su tránsito a la cuarta dimensión de la vida, que interpenetra este plano. 9. Un ser querido fallecido ya y que tiene un vivo deseo de ayudarnos, puede aparecerse a quienes están en condiciones de sernos útiles y transmitirles el mensaje oportuno.